Siendo las 11 horas del día 30 de mayo del 2024, la de la voz, Evelyn Mariel Álvarez Sánchez, juez de control adscrita a este juzgado del Distrito Judicial de Morelos, con sede en esta ciudad de Chihuahua, se tiene vista al expediente 12 del 24, relativo a la causa penal seguida en contra del imputado Víctor de la Rosa Flores por la probable comisión del delito de tentativa de robo agravado, lesiones calificadas, secuestro express y allanamiento a la vivienda. Cuento con competencia subjetiva y objetiva para conocer de los hechos sometidos a estudio, particularmente esta solicitud de vinculación que expone el Ministerio Público, la cual encuentra su fundamento en el artículo 19 constitucional en relación a lo que establecen los artículos 316, 317 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta juzgadora estimó que estaban satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 19, primer párrafo, y 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el Ministerio Público formuló imputación contra Víctor de la Rosa Flores en audiencia el 30 de mayo del 2024, en la que se le informó el hecho atribuido, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, así como su forma de participación y el nombre de sus acusadores. Asimismo, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendieron datos de prueba que permitieron establecer la comisión de un hecho que la ley señala como delito, el hecho que el Ministerio Público atribuyó al imputado y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se obtuvieron los datos de prueba que expuso, que consiste en: aproximadamente a las 9:25, víctima 1 iba caminando hacia su domicilio. El imputado se aproximó a ella y le pregunta dónde rentar un cuarto barato. La sigue hasta que llega a su domicilio, ubicado en la calle Ochoa, número 8604, Colonia Genaro Vázquez. Insiste con el cuarto y víctima 1 dice que había una vecindad donde rentaban en 1800. Se exalta por el precio, solicita un vaso con agua, toma la mitad y la otra la tira. Aprovecha para abrir la puerta, le coloca el cuchillo bajo las costillas a víctima 1, dice que le dé todo lo que tenga, se mete a la casa empujándola. Entran y el imputado cierra con llave y la guarda en el bolsillo de su pantalón. Adentro se encuentran con víctima 1, víctima 2, la cual, asustada, se abalanza hacia el imputado y se da un forcejeo. El imputado las empuja hasta un cuarto al fondo de la casa, donde encierra a víctima 2, atrancando una silla con la puerta. Víctima 1 aprovecha para quitarle el cuchillo al imputado. Comienza un forcejeo, víctima 1 cae al suelo, aún sujetando el cuchillo. El imputado jala el cuchillo. Víctima 2 logra salir del cuarto y ataca al imputado. Víctima 1 le dice que se calme, informa sobre la existencia de cámaras. El imputado se asusta e intenta salir. Le dice a víctima 1, tráeme todo lo que tengas, hasta 1000 pesos. Vio que víctima 1 se acercaba a su celular y salió corriendo. Fondo y decisión. En audiencia oral, celebrada el 30 de mayo del 2024, la agente del Ministerio Público formuló imputación a Víctor de la Rosa por los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro express y allanamiento de vivienda. Previsto el primero de ellos en los artículos 208, 212, fracciones 1 y 2, en cuanto al agravante del delito, y 19 en referente a la tentativa punible, todos ellos del Código Penal del Estado de Chihuahua. El delito de lesiones, señalado en el artículo 129 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, y la calificativa en el artículo 136, fracción primera, fracción segunda, incisos A, B y D, y 4, fracción 5 y 7. Y para secuestro express, previsto en el artículo 9, en su fracción primera, inciso D, de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, además del allanamiento de vivienda, señalado en el artículo 205 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual imputó a Víctor de la Rosa en cuanto a autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción primera, de realización dolosa de acuerdo al artículo 18, fracción primera del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que tenía conocimiento de que la conducta ejecutada era ilícita y sin embargo la llevó a cabo. Se otorgó al imputado la oportunidad de declarar, quien debidamente asesorado por sus defensores, habiéndole hecho advertencias y dado a conocer el hecho que tenía a declarar o abstenerse de hacerlo, decidió abstenerse de dar respuesta a la imputación. Se verificó un análisis conjunto, integral y armónico de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía,
otorgándoles el valor correspondiente de manera libre y lógica con la finalidad de establecer si la información que los mismos, al ser ponderados, se desprenda de indicios razonables que permitan suponer la existencia de los hechos que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado los hubiera ejecutado, tal como exige el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como datos de prueba se presentó: primero, la comparecencia por parte de víctima 1, de fecha del 30 de junio del 2022, ante el agente del Ministerio Público, donde realiza un relato de los hechos. Número 2, comparecencia por parte de víctima 2, del 1 de julio del 2022, ante agente del Ministerio Público, donde realiza un relato de los hechos. Declaración por parte del testigo 1, el 1 de julio del 2022, donde procede un relato basándose en los hechos. 4. Documentación fotográfica anexas a la declaración por parte del testigo 1, constadas en un acta de inventario de aseguramiento número 14268 del 2022, el día 1 de julio del 2022, asegurado por el Policía de Investigación Luis Ángel Saucedo Banda, consistentes en una fotografía a color de una mano y 4 fotografías a color. Número 5. Oficio UAP 818 del 2022, del día 30 de junio del 2022, que contiene el diagnóstico clínico de lesiones de víctima 1 por parte del médico legista, el doctor Adrián Chávez, con cédula profesional 115-204-03. Y número 6. Oficio UIBRB 156-53 del 22, informe médico de lesiones número 1660 del 2022, del día 1 de julio del 2022, que contiene el diagnóstico clínico de lesiones de víctima 2 por parte del médico legista, el doctor Leo Barraza, con cédula profesional 722-522. Considerando los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, se analiza la comisión del delito de robo previsto en el artículo 208 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que nos dice: a quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de que legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente. En el artículo 19 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, tenemos que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado o omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto no llega a la consumación. Este delito se tiene por consumado desde el momento en que la gente tiene control y dominio sobre la cosa, aun cuando la abandone o se le desapodere de esta, y dado que ninguna cosa salió de la esfera jurídica del sujeto pasivo, por causa ajena al sujeto activo, se entiende en grado de tentativa. En base a lo expuesto por parte del Ministerio Público, tenemos la presencia del medio comisivo de violencia, al ser utilizado un instrumento pulsocortante, cuchillo mediano de cachas blancas como cuadrado, hoja metálica de 20 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho aproximadamente, descripción que hace referencia extraída de la comparecencia de víctima 1, que obra en carpeta, e introducirse en el domicilio sin consentimiento. Relacionando la comparecencia por parte de víctima 1 que obra en carpeta, en lo que menciona que el imputado exterioriza que lee todo lo que tenga, lo que denota su intención de llevar a cabo la comisión del delito de robo, así como el ánimo de dominio, siendo un elemento subjetivo que la intención del sujeto activo era hacerse de la cosa con el fin de apropiársela, hacerse dueño, disponer de ella. También la ausencia del consentimiento, ya que por medio de violencia, amagando a víctima 1 con un arma pulsocortante, entra en el domicilio. Además de las agravantes contenidas en el artículo 212, fracciones primera y segunda, en su fracción primera tenemos aquí que se cometa en el interior de un lugar cerrado, habitado o destinado a habitación, o en sus dependencias al que no se haya tenido libre acceso. Fracción segunda, se cometa por medio de violencia en las personas, físico o moral, utilizándose un arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien empleándose arma blanca u otro instrumento punzocortante o punzopenetrante. Sobre el delito de lesiones, está previsto en el artículo 129 a quien cause a otro un daño o alteración en su salud, teniendo en cuenta que una alteración es la disminución de alguna facultad o normal funcionamiento de un órgano o miembro del cuerpo humano, y entre los elementos del delito se analiza el daño o alteración a la salud desde la perspectiva que en este caso fueron lesiones externas, pues son perceptibles por los sentidos de la vista o el tacto, así como la existencia de una causa externa, la cual puede darse por acción o omisión, además del nexo de causalidad,
que relaciona la conducta con el resultado, siendo que la misma debe ser la causa generadora. Por lo expuesto por parte del Ministerio Público, donde menciona que el imputado jaló el cuchillo cuando víctima 1 lo toma, además del forcejeo que realizó al momento de encerrar a víctima 2 en el cuarto, de esta conducta se desprende que las lesiones se infligieron con el arma punzocortante, causando una alteración a la salud, disminuyendo el normal funcionamiento del miembro del cuerpo humano, y en este caso es la mano de víctima 1, relacionándolo a la prueba oficio UAP 818 del 2022, del día 30 de junio del 22, que contiene el diagnóstico clínico de las lesiones de víctima 1, en el que indica que se produjeron contusiones directas derivando en lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 15 días y pueden dejar consecuencias médico-legales, así como a la documentación fotográfica anexa a la declaración por parte de testigo 1 del día 1 de julio del 2022, asegurado por el policía de investigación Luis Ángel Saucedo Banda, consistentes en una fotografía a color de una mano y 4 fotografías a color. Además, contenidas en la fracción segunda y quinta, en la fracción primera, cuando tarden en sanar más de 15 días y menos de 60, fracción quinta, cuando disminuye alguna facultad o normal funcionamiento de un órgano o miembro, y las de víctima 2 en la fracción primera, las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, siendo además calificadas en el artículo 316. En la fracción segunda existe ventaja, inciso A, cuando el agente es superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halla armada. B, cuando es superior por las armas que emplea, por mayor destreza en el manejo de ellas. D, cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. 4. Existe alevosía cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso o empleando su chance u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer. 5. Existe retribución cuando el agente lo cometa por un pago o prestación prometida o dada. Y sobre el delito de secuestro express. En el artículo 9 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de secuestro, nos dice que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán fracción primera, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de, inciso D, cometer secuestro express desde el momento mismo de su realización, entendiéndose el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro, lo anterior con independencia de las demás sanciones que, conforme a la ley, correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Por lo expuesto por el Ministerio Público, se expone la conducta por parte del imputado, donde, por medio de forcejeo, encierra a víctima 2 en un cuarto usando una silla para impedir su salida, agregando al respecto la tesis 2004-963 sobre la privación ilegal de la libertad para cometer el delito de robo, en la que se habla de la tutela de la libertad ambulatoria y el patrimonio, además de la tesis 2018-516, en la cual se considera que para que se autorice el delito de secuestro express, basta con que se restrinja la libertad ambulatoria para obtener un beneficio. Además del allanamiento de vivienda previsto en el artículo 205, que nos dice que a quien sin motivo justificado se introduzca en una vivienda o sus dependencias. El argumento de la defensa, de acuerdo con el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se llevó a cabo el procedimiento para el reconocimiento de personas, lo cual es requisito fundamental para la identificación precisa del imputado. Este procedimiento garantiza fiabilidad del testimonio de las víctimas y testigos en la identificación del presunto responsable. Los elementos presentados no son suficientes para demostrar la probable participación del imputado en el delito imputado. La evidencia proporcionada no establece de manera clara y directa la relación del imputado con los hechos investigados. Las descripciones proporcionadas por las víctimas carecen de rasgos representativos específicos que permiten una identificación clara y precisa del imputado. Las características descritas son muy generales y podrían corresponder a un gran número de personas, lo cual impide una identificación certera. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgado resuelve: no se vincula al proceso penal al imputado Víctor de la Rosa Flores, debido a que no se han presentado datos suficientes que establezcan su probable participación en la comisión del delito imputado, además de la omisión del procedimiento de reconocimiento de personas y la falta de descripciones específicas por parte de las víctimas. En consecuencia, se ordena la inmediata libertad del imputado Víctor de la Rosa Flores si no tiene otra causa pendiente que justifique su detención.
Así resolvió en audiencia y ahora firma Evelyn Mariel Álvarez Sánchez, juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, quien actuó en carácter de juez de control.